Como prometí en el video del Consejo de la Ciudadela, voy a iniciar con esta sección, pero antes voy a comenzar con unas reglas simples. Voy a comparar ciertas cosas con la ONU y otras cosas van a ser ya investigación mía propia. Por otro lado, también voy a utilizar fuentes canónicas sobre las franquicias que estoy analizando. Libros, cómics, videojuegos, material que se considere canon, excepto con Star Trek, ya que debido a la forma en que funciona el canon de la franquicia, realmente solo puedo recurrir a las series y películas como canon. Muy bien, empecemos con el Consejo de la Ciudadela. Básicamente, como dije en el video de esta organización, este gobierno es representado principalmente por tres razas: azaris, salarianos y turianos. El Consejo es la máxima autoridad en su espacio y emiten juicios por violaciones de sus leyes, resolviendo disputas entre gobiernos y manteniendo la ley y el orden, a menudo mediante el uso de espectros. Iniciemos con esto primero. Los espectros, aunque es duro compararlos con un grupo real de inteligencia como la CIA o la KGB, es distinta, principalmente porque estos grupos están atados a organizaciones y ramas de sus gobiernos. Este no es el caso de los espectros, ya que los espectros son básicamente un grupo de élite seleccionado de varias especies diferentes que pueden violar varias leyes y realmente son bastante imbatibles, y pueden realizar sus misiones por cualquier método necesario, aunque generalmente se considera que están por encima de la ley y tienen total discreción en cuanto a los métodos utilizados para cumplir con su misión. El Consejo puede revocar, según ellos, el estatus de un individuo como espectro en caso de mala conducta grave. Y como ya vemos, esto no es tan simple. El primer juego nos deja claro que el Consejo no se va a retratar fácilmente de una lesión de espectro. Y esta es la descripción que básicamente el Consejo nos da sobre sus agentes. Sin embargo, realmente una organización como esta es un error. La organización se fundó antes de las rebeliones croatas, y era inentendible su uso en ese momento, en un conflicto tan grave. Sin embargo, solo hay que ver casos en la realidad de fuerzas similares como en el Imperio Otomano, cuando tenemos que mirar como por ejemplo a los jenízaros, que a pesar de estar oficialmente excluidos de cargos políticos, adquirieron demasiado poder y cayeron en la decadencia. Otros casos, por ejemplo, fueron en el Imperio Romano o la Guardia Pretoriana, que vendió el puesto de emperador al mejor postor, a pesar de estar obligados por juramento a hacer literalmente cualquier cosa menos eso. Desde un punto de vista político real, el concepto de un ejército de élite que responda solo a un pequeño grupo de burócratas que puedan disponer de ellos a su disposición es poco recomendable. Y es evidente porque, incluso entonces, solo cuando lo deseen sería un desastre absoluto. Además de que muchas veces, a lo largo de la trilogía, vemos que los espectros son figuras públicas. Casos como por ejemplo Saren o Shepard eran figuras conocidas para cualquiera, y sería obvio reconocer para quién trabajan. Y aunque los espectros técnicamente son imbatibles, si un gobierno reconoce que, por ejemplo, el Consejo de la Ciudadela envió espectros, esto puede dañar una relación internacional o extragaláctica fácilmente. La gran mayoría de los espectros tienen demasiada libertad, y en una fuerza militar esto no se puede hacer. Incluso en el DLC de la Ciudadela nos vemos que su creación y los primeros miembros elegidos para los espectros fueron elecciones demasiado cuestionables. Tienen demasiadas libertades para actuar, tanto en acciones legales como ilegales, y pueden abusar de esa autoridad fácilmente. Además de que su uso elimina la responsabilidad del Consejo de las acciones de sus agentes, ya que el Consejo raramente quiere saber cómo un espectro logra su cometido, algo que en general no sucede con los grupos de inteligencia reales. They will operate with impunity and answer only to the council. You will be the first. Now that sounds like the best job offer in the galaxy. Count me in. Básicamente se les permite violar cualquier ley, convención o gobierno local, internacional. Pueden matar, robar, destruir y sabotear lo que quieran. Y para el Consejo, tocarlos sería un delito capital. Es ridículo incluso considerarlo. Y a lo largo de la trilogía, nos damos cuenta de que sus agentes pueden fácilmente volverse pícaros. Casos como por ejemplo, el antagonista del primer juego, Saren, que ya antes del primer juego era un individuo
muy cuestionable, esta organización es un desastre, ya que elimina responsabilidad, e incluso aunque el Consejo pueda retirar el estatus de uno de sus agentes, que lo hagan no es tan fácil. Por otro lado, otro problema es su funcionamiento. En vez de parecer un análogo a la ONU, más parece un club privado, y muchas de sus acciones son bastante draconianas. En el juego el Consejo se describe como un comité ejecutivo, compuesto por un representante de cada una de las especies miembros. Las razas asociadas tienen voz, pero realmente no tienen voto en ninguna de las decisiones del Consejo. Con esto ya hay una diferencia muy grande en lo que respecta a la ONU, ya que, aunque sí hay ciertas similitudes, realmente por ejemplo el Consejo de Seguridad de la ONU, con los 15 miembros que participan en esas votaciones, realmente no tienen tanto poder como lo tiene el Consejo de la Ciudadela. Y hay otras decisiones en que realmente muchos gobiernos miembros de la ONU pueden intervenir. Este no es el caso de la Ciudadela, ya que realmente las razas simplemente pueden dar una opinión, pero al final las decisiones están a cargo de las 3 razas del Consejo. Básicamente traduciéndolo, solo las 3 razas más poderosas tienen voto, escuchan lo que dicen las razas menores y ellas deciden basadas en la información. Ahora analicemos esto por puntos. El problema es que en muchos sentidos no puedo ver la comparación con la ONU. Los gobiernos que no pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU pueden velar por sus intereses. Acá no, ya que 3 toman las decisiones, y cuando tienes 3 gobiernos tan poderosos en la cima, eso no significa que tomen los recursos o simplemente abusen de sus posiciones de poder, porque no hay nadie encima de ellos, y de hecho es algo que pasa en Mass Effect. Por ejemplo con las Azaris y su faro proteano, que básicamente es ilegal, y utilizaron para ser la raza más poderosa de la galaxia el arma de destrucción masiva de los turianos en Tuchanka, que según Mass Effect 1 había limitaciones muy claras sobre estas armas, y que realmente parecía que el resto de las razas del Consejo no sabían. Los salarianos, que por ejemplo secuestraron individuos de los Jans, que si vieron el video del Consejo de la Ciudadela, son una raza en la que era ilegal tener cualquier contacto. E incluso la misma información que obtenemos nos dicen claramente que los Jans están siendo investigados como una forma de que los salarianos obtuvieran más poder que el resto de las razas de la Ciudadela. Y es obvio que muchos de los experimentos que vemos en Mass Effect 3 de los salarianos no son muy legales. Además de que su organización y los requisitos que piden para tener un voto y un asiento en el Consejo no parecen ser viables, porque en toda su historia solo 2 razas obtuvieron un asiento en el Consejo, y no lo hicieron cumpliendo los requisitos que el Consejo pedía para tener un asiento. Humanos y turianos, por ejemplo, con 1000 años de diferencia, obtuvieron sus asientos gracias a sus acciones, no porque realmente tuvieran el poder para cumplir esos escalones en el gobierno. Los humanos obtuvieron su asiento en el Consejo por apoyar a las fuerzas de la Ciudadela durante el ataque Geth en Mass Effect 1. Los turianos obtuvieron su posición por haber sido vitales en destruir la posición Krogan durante las rebeliones. En vez de hacer una investigación o una transición para ver si estos gobiernos sí merecían un asiento en el Consejo, literalmente fue una meritocracia. Sus acciones les valieron un asiento en el Consejo, y no importa que durante casi todo Mass Effect 1 nos dejaran claro que la alianza de sistemas humanos no tenía ni el poder económico, ni militar, ni ninguna de las características para tener un asiento en el Consejo. Simplemente lo tuvieron al final del primer juego, como una meritocracia. Y vemos por otro lado que otras razas, como por ejemplo los Bolos, que fueron vitales para crear la economía galáctica, no tienen un asiento en el Consejo. Esto realmente lleva a pensar que las posiciones en el Consejo no se pueden obtener por las formas y requisitos que el Consejo pide. Porque si las únicas 2 razas, además de las razas fundadores, obtuvieron su asiento en el Consejo debido a una meritocracia, eso significa que sus requisitos tienen fallos enormes y brutales. Muchas otras razas no les gusta esto, ya que es obvio que la gran mayoría no vive en 1000 años, y por lo que vemos, más allá de los miembros fundadores, el resto de los miembros entraron al Consejo sin cumplir los requisitos. Otro problema en Mass Effect son los problemas sociales. Al igual que en nuestro mundo real, muchas minorías son segregadas y vistas como inferiores, simplemente por la raza en la que nacieron, su color de piel o el lugar de donde vienen. Los estereotipos tienen mucho poder y se les cataloga como seres inferiores fácilmente a otros, simplemente por lo que son. No importa que no los conozcan o chalen con uno de ellos, simplemente porque son minorías. Y en el caso de Mass Effect, esto es muy cierto.
Durante Mass Effect 2, por ejemplo, nos damos cuenta de que realmente los humanos sí sufren algo de segregación, algo que no veíamos tanto en Mass Effect 1. Por otro lado, razas como los Volus, los Elcol y los Anar son segregados, no por racismo, sino por su posición política. Sin embargo, donde hay racismo puro es literalmente al caso de los Quarianos y los Krogan. El racismo raramente tiene sentido, y aunque dan excusas por qué estas razas son segregadas, realmente tienen poca lógica. Son básicamente la excusa que dan de la película The Bright, de Will Smith. ¿Cómo es que un montón de tipos que no recuerdan el cumpleaños de las mamás de sus hijos tienen problemas con una raza entera por una tontería que pasó hace 2000 años? Donde los orcos o sus antepasados la embarraron hace 1000 años. Entonces, el resto de las razas actúan como unos idiotas con una población que viven en situaciones francamente peores que ellos. Es literalmente lo que pasa en Shingeki no Kyojin, para quien haya visto el anime. Están obsesionados con los pecados del pasado a niveles absurdos. Literalmente no he visto otro gobierno en la afición que esté tan obsesionado con este tropo como es el Consejo de la Ciudadela, ya que son minorías que automáticamente son consideradas como inferiores a otras razas, simplemente por las razas en las que nacieron. Por ejemplo, los Krogan son considerados seres violentos, y durante toda la trilogía estaría de acuerdo con eso, si no es que realmente muchas veces los Krogans recurren a la violencia porque no les dan otras oportunidades. Vemos incluso un Krogan haciendo poesía, incluso intentando vivir sus vidas normales. Por otro lado, por ejemplo, los Quarianos son considerados ladrones. Y lamento decir esto, pero por ejemplo, durante Mass Effect 2, todos los Quarianos que conocimos no robaron absolutamente nada. Mass Effect está obsesionado con los estereotipos. Incluso, por ejemplo, en la novela de Mass Effect Annihilation vemos una Batariana, una raza que Mass Effect son considerados esclavistas, romper muchos de los clichés y hablar de esto mismo. Incluso el propio Consejo parece ser consciente de este hecho, ya que incluso Avina, una inteligencia virtual del Consejo, programada que trabaja como guía para el Consejo en el Presidio, se refiere a las razas que no tienen un asiento en el Consejo como razas menores. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Y si eso no nos da una imagen del desastre social en el que están, no sé quién lo haga. Verán, según tengo entendido, un castigo es para alguien que lo comete. Es aplicado a esa persona, no a sus descendientes. Y en el caso de Mass Effect, no ocurre lo mismo. Por ejemplo, su tratamiento de los castigos hacia otras razas parece algo más como racismo, creo que se puede llamar así de todos modos, especialmente contra Quarianos y Krogans. En su conjunto, razas que son castigadas por cosas de hace 300 o 1000 años. Por ejemplo, tomemos el mundo de Kuna, un mundo en términos System descubierto por los Quarianos. Los Quarianos solicitaron asentarse en el planeta, pero algunos se asentaron antes de que el Consejo emitiera un juicio. ¿Cuál fue la decisión del Consejo? No sé, tal vez poner el tema en votación o decidir algo diferente. No. Les dijeron, largo del planeta o vamos a bombardear a los civiles sobre la superficie de ese mundo. El mayor problema también viene porque Ekuna es un mundo en los sistemas de términos. Y si saben de Mass Effect, básicamente saben que el Consejo no tenía autoridad legal en declarar ese mundo. Porque realmente sus acciones fácilmente pudieron haber iniciado una guerra. Enviaron una fuerza militar a un mundo que no era suyo para sacar a una raza al borde de la extinción. Eso fue una estupidez por parte del Consejo. Por otro lado, los Krogas, Eva, por ejemplo, en Mass Effect 3, nos dice que, por ejemplo, hay fosas comunes, llenos de niños Krogas, mortinatos en tuchancas sobre todo el planeta. El Consejo de la Ciudadela liberó la genofagia. Su desarrollo y el uso literalmente dejó un daño muy grave. También porque realmente después del armisticio que puso fin a las guerras Krogans, los Krogan quedaron desvalidos. Y el Consejo no intentó realizar ningún intento de transición. Y esto lo digo porque incluso en la novela del Arca Quariana, que en general no fue totalmente de mi agrado, hay una parte donde hay una discusión donde varios personajes hablan de la Vía Láctea y del Consejo de la Ciudadela. Todos personajes de las razas, a excepción de una o dos. Todos el resto de las razas eran de razas que, como por ejemplo los Drell, Volus o Anar, no fueron las más exploradas en la trilogía original o las más interesantes, pero nos dan sus opiniones sobre el Consejo de la Ciudadela. No voy a hacer spoiler, pero en su discusión quedó en claro una cosa, que la Vía Láctea
Algo muy importante fue tu raza de nacimiento. Básicamente nos dicen que un Asari, un Turiano, un Salariano y hasta un humano siempre tendrán mejores oportunidades que otras especies, simplemente por las razas en las que nacieron. Y no importa cuánto lo intenten los individuos de otras razas, ellos no están en el consejo. No importa lo que pase, cuando su viaje termine, también existe la posibilidad de que, según ellos, sus propias palabras, que al llegar a Andrómeda se queden con las obras de la galaxia. También otro problema con el consejo, para mí, y eso ya es, desde mi punto de vista, es que es muy conformista. Se ajusta a lo que le parece bueno. En los juegos de Mass Effect es obvio que hay algo más grande, desde el primer juego pasando. Y mientras vemos durante toda la trilogía que organizaciones como Cerberus, la Alianza e incluso el corredor de información, el Shadow Broker, saben que algo está pasando, el Consejo de la Ciudadela no lo sabe. Y el problema es que realmente, buscando información de este video, según algunos fans, hay una conversación en Mass Effect 3 en el DLC de la Ciudadela que da a entender que el Consejo sabía desde hace mucho tiempo sobre la existencia de los Reapers. No pude encontrar esta conversación, pero de ser cierto, solo demuestra que el Consejo tiene muchos fallos. Así que analicemos cuáles son los mayores problemas del Consejo. Los espectros. Fácilmente se pueden abusar de autoridad y puede causar un incidente internacional, aunque el Consejo diga que no se pueden tocar. Por otro lado, la organización del Consejo fácilmente puede llevar a abuso de poder y autoridad por las razas del Consejo, ya que realmente no hay nada que lo limite. Al mismo tiempo, por otro lado, como por ejemplo, los requisitos que piden para tener un asiento en el Consejo no parecen tener mucho sentido, ya que si solo 2 razas obtuvieron asientos en el Consejo y no fueron cumpliendo sus normas, significa que hay un problema con esas reglas. Y las otras razas pueden abandonar el barco cuando se den cuenta de que realmente jamás lograrán tener esas posiciones. Los problemas sociales. Es obvio que muchas otras razas en Mass Effect sienten que el Consejo los ignora, y que las razas del Consejo o los individuos de las razas del Consejo siempre van a tener mejores posiciones y oportunidades de vida en la galaxia simplemente por la raza en las que pertenecen. Al mismo tiempo, su conformismo de lo que es de su agrado y de lo que no es puede causar un problema intergaláctico entre los gobiernos que pertenecen. De hecho, para mí es increíblemente sorprendente todo el tiempo que duró el Consejo, que desde un punto de vista político y social, el Consejo tiene muchos problemas. Algunos están presentes en la realidad, pero otros realmente dejan en claro que el Consejo no es sostenible. En las próximas semanas estaré subiendo el video subsecuente de la Federación Unida de Planetas y la República Galáctica. No olviden darle like y suscribirse al canal y estar pendiente de las notificaciones del canal.